Belarus across the globe in 9 languages, 24/7, online, FM and satellites. Radio Belarus International, bringing Belarus closer. Hola, muy buenas a todos los que nos están viendo en esta nueva edición de las entrevistas en Radio Belarus. Me complace anunciaros que tenemos un invitado de honor, un invitado que realmente ahora por los acontecimientos, ¿no?, que están teniendo lugar y que pues es de gran popularidad todo lo que está sucediendo, pienso de que no pasa desapercibido. Me complace presentaros al embajador plenipotenciario y extraordinario de la República Bolivariana de Venezuela en la República de Belarus, el compañero Franklin Ramírez Araque. Muchas gracias por participar y por acceder a concedernos esta entrevista. Bueno, muy buenas. Muchísimas gracias, Albert, por la oportunidad. Me parece un extraordinario espacio que estás impulsando desde la República de Belarus y dirigido, pues, principalmente al habla hispana. Creo que hay muchísimas cosas que conversar. Hay todo un debate en torno a esta región y qué bueno que a través de Radio Nacional de Belarus y por iniciativa tuya dirigido en este espacio podamos tener la oportunidad de conversar. Estoy a tu orden. Gracias. Nuevamente quiero decir, pues darle las gracias por haber aceptado. Para empezar, para el que no esté al caso, ¿no?, o el que no siga las noticias internacionales, ahora hace muy poquito en Venezuela, estuvo la juramenta del presidente Nicolás Maduro Moros como nuevo presidente de la República Bolivariana de Venezuela y pues escuchamos que la oposición prácticamente llamó que era un golpe de Estado, que parece de que hay ahí una dictadura férrea, de que no hay libertad. Si simplemente escuchas los medios de comunicación occidentales y la narrativa oficial, prácticamente la gente ahí pasa hambre, el clima de tensión es tal de que está a punto de suceder una guerra civil, prácticamente algo apocalíptico. Entonces, me gustaría empezar preguntándole cuál es la realidad, porque claro, tenemos a los dirigentes de la oposición, ¿no?, la señora María Corina Machado y Edmundo González, pues diciendo de que allí hay un golpe de Estado, de que, a la gente se la está reprimiendo, persecuciones, etcétera. Queremos saber de primera mano cuál es la realidad del país, qué es lo que está sucediendo. Entonces, esa sería la primera pregunta. Muy interesante la pregunta y que comencemos por allí, Albert, porque sobre Venezuela se han dicho muchísimas cosas. Yo pudiera resumirla en 2 palabras, es la política de la mentira. No cabe duda que en los últimos años el tema venezolano ha copado gran parte de la mediática internacional. Y no precisamente ha sido fundamentada sobre la base de los elementos positivos, sino siempre ha sido sobre el ensañamiento que hay hacia el pueblo venezolano, porque aquí nosotros tenemos que dejar algo muy claro. El ataque que ha recibido mi país en los últimos años afecta a toda la población venezolana. Y sin duda alguna hemos atravesado por distintas etapas. Pudiera decir que en los últimos 4 o 5 años Venezuela ha tenido que atravesar por distintos frentes de ataques, siempre dirigidos
o mejor dicho, personificados por actores venezolanos, pero dirigidos por influencia extranjera. Y es allí donde radica principalmente ese abordaje que se le ha intentado hacer a nuestro país, sobre todo porque hay un proyecto político que fue presentado por el comandante Chávez una vez, gana las elecciones en el año 98, se comienza a generar todo este proceso de transformación al socialismo dentro de Venezuela, convirtiéndose también en un eje que generaba una iniciativa dentro del continente suramericano y centroamericano, pero que luego de la toma del poder del presidente Nicolás Maduro arrecia el ataque a Venezuela, para hacer esta historia larga un poco acotada por el tiempo que disponemos. Hoy puedo decir que Venezuela, en este proceso histórico que nosotros vamos viviendo, el resultado de las elecciones del 28 de julio del año 2024 y ahora la juramentación para el nuevo periodo presidencial del presidente Nicolás Maduro, que comienza justo en el 2025 hasta el 2031, te puedo decir que Venezuela vive grandes retos, como lo vive cualquier país del mundo, pero que por sobre todas las cosas ha prevalecido la paz. En Venezuela se vive un ambiente de tranquilidad. Hay un Estado que está respondiendo gradualmente en los distintos sectores de la sociedad, de la economía, del desarrollo económico y político de nuestro país, y que ahora, constitucionalmente, en el marco de la ley, con el reconocimiento pleno de la institucionalidad del Estado venezolano, pero además también con el apoyo de la gran mayoría de los pueblos del mundo, el presidente Nicolás Maduro asume democráticamente un nuevo periodo constitucional de gobierno. Y que por supuesto la mediática internacional, que por años se ha encargado de sembrar dudas y de sembrar, como lo decía al principio, una cantidad de mentiras que busca tergiversar la realidad venezolana, bueno, una vez más ha sido derrotada. Y eso lo podemos ver nosotros en las calles y con el ciudadano a pie de la República Bolivariana de Venezuela. O sea, el ciudadano de a pie, podríamos decir de que es el que más está sufriendo los efectos de la oposición y de los efectos de esa política agresiva, ¿no? Y es el que más es consciente y el que más lucha por la revolución bolivariana, lo podríamos llamar así. Mira, Albert, en Venezuela existen grandes retos, te lo comentaba al inicio, grandes retos que abordar. No podemos decir que no existen problemas en Venezuela, por supuesto que los hay. Principalmente, o la gran mayoría de ellos, han sido ocasionados, bueno, justamente por esta arremetida que ha sido liderada por los Estados Unidos y sus países aliados, con la imposición de unas medidas coercitivas unilaterales impuestas sobre Venezuela, buscando quebrar, ahorcar, presionar el hilo económico con el que se sustenta nuestro país, que por supuestamente eso se encadena en debilidades y dificultades para poder responder los distintos ámbitos de la sociedad venezolana, principalmente en el campo de la alimentación, de la salud, entre otros. Pero a pesar de eso, el pueblo venezolano ha sabido responder a un reto que tiene el gobierno nacional liderado por el presidente Nicolás Maduro con todo su equipo de gobierno, pero que también no solo también está la institucionalidad, sino que está la comunidad organizada en los distintos sectores del territorio venezolano, que a pesar de estas dificultades, la gran mayoría del pueblo venezolano
cree firmemente en la autodeterminación y en la búsqueda de las soluciones desde lo interno de nuestro país. Y por supuesto también en defensa de nuestra soberanía, a pesar de los llamados a golpes de estados, inclusive a los llamados a la invasión militar de Venezuela, buscando directamente hacerse de poder. Entonces, son escenarios que se viven en nuestro país, pero que hemos venido dando muestras. A lo largo, quizás el 2024 fue un año definitivamente favorable desde el punto de vista económico, lo ha reseñado el presidente Nicolás Maduro en distintas intervenciones, con un repunte en la economía, favoreciendo el crecimiento de la inversión extranjera también y el desarrollo de un área que, bueno, fue bastante golpeada, como fue el sector agroalimentario, alcanzando hoy en día, podemos decir ya al inicio del 2025, Venezuela ha logrado autoabastecerse en la gran mayoría de los rubros que son necesarios para la alimentación del pueblo venezolano, como uno de los elementos. Y existen otros más, sin duda alguna, que podemos describir, pero eso da fe y muestra de la fortaleza, de la credibilidad que existe en el pueblo venezolano por el gobierno liderado por el presidente Nicolás Maduro, y que es una muestra también de la gallardía y del interés que tiene el pueblo venezolano de querer vivir en paz y de querer desarrollarnos y de tomar nuestras propias decisiones sin vernos afectados por injerencia de ningún tipo de índole extranjera. Hablando de injerencia, es muy interesante ver estos días, ¿no? Y, a ver, no es cuestión de estos días por el caso de la toma de posesión del cargo de presidente, ¿no? Pero ahora se ha vuelto otra vez a la palestra, ¿no? Mundial, pero es muy interesante que si analizas, ves que a la par de los liberales o aquellos que son grupos más capitalistas, ¿no? Occidentales, que ellos están 100% con la oposición, vemos como hay gente llamada de izquierdas, socialistas, socialdemócratas, que se mueven en esas aguas juntamente con esa amalgama entre fascistas, liberales, capitalistas, ¿no? Está el caso, por ejemplo, del presidente de Chile, el presidente Boric, que él ha dicho que no reconoce el presidente legítimo de Venezuela, o por ejemplo está el caso del Partido Socialista en España, haciendo unas declaraciones muy duras. ¿Cómo podemos analizar por qué organizaciones, partidos, presidentes, gente que se autodenomina de izquierdas, tiene esos posicionamientos que serían más bien parte de una derecha reaccionaria? ¿Cómo podemos entenderlo? Porque hay mucha gente que no lo entiende, entonces crea esa discordia. Mira, incluso dentro de la gente de izquierdas no se apoya a Maduro, entonces es porque no es legítimo, porque eso también lo están utilizando. ¿Cómo eso lo podemos entender? Claro, Albert, justamente es parte de las estrategias que impone los distintos organismos dedicados a estas tareas de los Estados Unidos. Buscan sembrar a través de voceros que, como tú mismo los describes, se presentan como de izquierda o incluso, por hablar del caso específico de Chile, un candidato presidencial que viene de la base estudiantil, desarrollando a lo largo de los años una política, se presenta a las elecciones de Chile como una alternativa de izquierda y resultó ser otra cosa. Y por supuesto que se utiliza a un vocero, como es en el caso de Boric, o incluso también por hablar de los dirigentes del PSOE, pero ahí hay una diferencia, me gustaría describirla. Boric anuncia públicamente que en Venezuela se vive una dictadura. Retira a su embajador de Chile en Venezuela.
ataca constantemente al presidente Nicolás Maduro, declarándolo dictador. Actúa de una manera injerencista muy lamentable, determinándose él como un juez electoral en Venezuela y desconociendo el proceso legítimo venezolano para la elección y toda la institucionalidad venezolana que está alrededor de un proceso electoral y tan importante como lo es el del presidente de la República. Pero en ningún momento el presidente Boric ha denunciado el ataque desmedido que ha sufrido Venezuela con la imposición de unas medidas coercitivas que ningún país del mundo las debe tener, pero se desconoce totalmente la tragedia venezolana y de allí no hay ningún tipo de comentario, ¿no? No hay ningún tipo de posición. Cuando hago la diferencia en el caso del PSOE, ellos han sido un poco más cuidadosos, si lo quiero decir, desde el punto de vista diplomático, no se han pronunciado directamente a declarar, a hacer este tipo de aseveraciones, como la hace el presidente Boric. Quizás entiende uno, dentro del lenguaje diplomático, que quieren mantener unos puentes de comunicación y de negociación, porque debe ser de esta forma, pero sin duda alguna actúan de la misma forma, porque los Estados Unidos se han encargado por años, y esa experiencia la ha vivido no solo Venezuela, sino que el expediente de invasiones, de intervención, de propiciar las guerras, de intervenir dentro de los conflictos, principalmente los conflictos armados, pero también dentro de esa guerra psicológica que se genera a lo largo del mundo, liderado por los Estados Unidos, es eso. Busca legitimar a través de voceros que se califican, en este caso, como pseudo de izquierda, para hacer este tipo de aseveraciones, porque va dirigida directamente a la psiquis de la población. Y con eso intentan quebrar las ideas, los planteamientos y la lucha, pero desconocen totalmente la realidad de lo que verdaderamente sucede y a quién verdaderamente está afectando. Entonces, es parte también de la lucha histórica que Venezuela y otros países del mundo llevamos contra el colonialismo, pero también para defender nuestra soberanía, y por supuesto levantamos la voz contra la injerencia extranjera, porque Venezuela, si algo ha tenido claro a lo largo de toda su historia republicana, pero principalmente desde la historia chavista, que comenzó en el año 98, es que respetamos absoluta y totalmente la decisión de los pueblos del mundo en términos de hacia dónde están dirigidas sus políticas y cuáles han sido los procesos que se realizan en cada país. Contribuimos, apoyamos y formamos parte de iniciativa, de movimientos para llevar adelante el espíritu de lucha. Pero garantizamos y respetamos un principio básico de la no injerencia y del respeto a la soberanía de los pueblos. Exactamente. Yo sobre esto, sobre cómo afecta, ¿no?, esa intervención, cómo afecta, porque al final también hay un bloqueo, ¿no? Hay un embargo también de ciertos productos, etcétera, etcétera. Yo me gustaría entender un poco cómo afecta a día de hoy a la economía de Venezuela y cómo el gobierno venezolano puede contrarrestar eso. O sea, ¿cómo es realmente la política social y económica de Venezuela? ¿Cómo hace frente Venezuela a esas intervenciones, a esas agresiones? Sin duda alguna, Venezuela vive desafíos significativos desde el punto económico y en el campo sobre todo el desarrollo de la economía productiva. El bloqueo que aún vive nuestro país, más allá de esa flexibilización de algunas medidas que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos en el sector petrolero,
con algunas de las empresas norteamericanas que tienen trabajo dentro de la empresa petrolera venezolana, ha hecho mella y ha afectado sin duda el desarrollo económico venezolano. Es algo, voy a hablar en cifras redondas, pero es que antes de la implementación de las medidas coercitivas en Venezuela, los ingresos venezolanos alcanzaban 65.000 millones de dólares al año. Y de un año al otro, eso cayó a cerca de los 700 millones de dólares al año. Estamos hablando de más de... No hay comparación. Ingresos. Verdaderamente fue terrible este golpe, que justamente estaba dirigido, Albert, eso hay que decirlo, nosotros lo denunciamos permanentemente, con la búsqueda de querer romper el hilo de gobierno en Venezuela e imponer a una figura política a conveniencia de los intereses de los Estados Unidos para gobernar y buscar expoliar todas las riquezas naturales y las riquezas que existen en nuestro país. Porque a quién afecta directamente, insisto, a la población venezolana, con la ausencia en su momento de medicinas, alimentos y insumos básicos no solo para atender la industria petrolera y la industria nacional, sino para atender las necesidades básicas del pueblo venezolano. Eso ocurrió y fue ampliamente conocido, incluso antes del inicio de la pandemia del COVID-19 y durante. Esto hay que recordarlo. Venezuela estaba atravesando, al igual como lo estaba atravesando el resto del mundo, una crisis sanitaria que lo representaba el COVID-19. A nosotros se nos negó poder adquirir las vacunas contra el COVID por el bloqueo económico y financiero ejercido sobre nuestro país. Y gracias a aliados venezolanos, hoy lo decimos, y se mantienen con nosotros en esta lucha, en el caso de Rusia, de China, de otros países del mundo, dentro de ellos Belarus, por ejemplo. Yo puedo decir, en funciones de embajador, de acá de Belarus salieron del aeropuerto internacional de Minsk 40 toneladas de insumos médicos para atender emergencia sanitaria en Venezuela ocasionada por el COVID, y la solidaridad del pueblo belaruso, liderada por el presidente Alexander Lukashenko, extendió la mano, como la hicieron muchos países del mundo, al pueblo venezolano en medio de una crisis del COVID-19 que nos imposibilitaba a nosotros poder adquirir medicamentos, insumos médicos, por un bloqueo impuesto criminal, impuesto y dirigido por los Estados Unidos. Eso ha sido parte de la historia venezolana, pero nosotros no nos hemos quedado de brazos cruzados. Hemos entendido de que la lucha forma parte de nuestra cotidianidad y que sí, con el apoyo de países amigos, pero también con el deseo infinito del venezolano y de la venezolana en trabajar y en buscar nuevas alternativas para el desarrollo de nuestro país. Hoy podemos decir que venimos cruzando por una recuperación económica significativa. La producción petrolera ha mostrado avances significativos en alcanzar los niveles de otrora. Por supuesto que esta crisis ha permitido también aplicar una cantidad de políticas públicas por el equipo de gobierno del presidente Nicolás Maduro, que está orientada a el desarrollo de otros sectores de la economía que no habían sido suficientemente impulsados o no habían sido suficientemente activos para el desarrollo, para la generación de riquezas en nuestro país. Y hoy podemos hablar no solo desde el sector alimentario, que es fundamental e importante, pero hay actividades económicas interesantes y un desarrollo importante en el sector turismo, en el sector de transporte, tanto transporte aéreo como transporte terrestre, en el campo industrial, en el campo de la minería. En fin, la economía venezolana, a pesar de encontrarse sometida por la imposición de estas medidas coercitivas
unilaterales, viene mostrando indicios de recuperación. Y el plan que ha presentado el presidente Nicolás Maduro para este nuevo periodo presidencial, soportado sobre 7 ejes importantísimos de desarrollo, que ha sido discutido y debatido a lo largo y ancho del territorio nacional y concentrado en lo que significará el nuevo plan de desarrollo económico social de la patria para el 2025 y el 2031, forma parte de esto. O sea, hay un liderazgo, hay un gobierno haciendo la tarea de gobierno, hay una institución funcionando, pero también existe un plan con una visión clara de hacia dónde van a estar dirigidos los esfuerzos del gobierno nacional, y seguir creciendo en lo económico, seguir creciendo, seguir cubriendo el área social y seguir atendiendo los distintos sectores y áreas de importancia a lo largo y ancho del territorio venezolano. No puedo decir que todo está solucionado, por supuesto que no, pero sí hay muestras, hay indicios, hay tareas concretas, hay acciones, hay lineamientos claros que están orientados para lograr este fin, y hacia allá vamos. Y yo estoy seguro que este año 2025 va a ser un año también de triunfos, de desarrollo, pero también de mucha lucha y de mucha resistencia por lo que ya significa el escenario geopolítico regional y principalmente el venezolano. Y bueno, no saliendo un poco sobre estos temas, me gustaría también preguntar en qué momento se encuentra, más en el plano ideológico, ¿no?, el socialismo del siglo XXI en Venezuela, porque bueno, lo declaró el comandante Hugo Chávez, ¿no?, y de alguna parte pues el PSUV integra muchas de esas ideas, pero en plano general, como gobierno, ¿en qué momento se encuentra? O sea, hemos hablado de la economía, que eso es muy importante y va ligado, pero ¿cómo se encuentra en el plano político? El socialismo venezolano, el socialismo impulsado efectivamente con la llegada al poder del presidente Hugo Chávez, está en ese proceso vivo, vibrante, de transformación y de adaptación a los nuevos tiempos. Siempre manteniendo la perspectiva principal de este proyecto del socialismo del siglo XXI, que tiene que ver con brindar a la población la mayor suma de la felicidad posible. Y no es un mero eslogan, Albert. La mayor suma de la felicidad posible engloba una serie de elementos que cubren o intenta cubrir en su totalidad las particularidades que requiere un país, una república o un pueblo para su buen vivir. El buen vivir desde el punto de vista en todo el carácter humanitario, su alimentación, la salud, la educación, el desarrollo, el crecimiento económico, por supuesto, pero el crecimiento también de la sociedad y esa participación protagónica, activa y directa de la comunidad en la toma de decisiones de las comunidades, de las regiones. Y te puedo comentar que sobre eso ha sido parte de la continuidad del proceso político presentado y liderado por el comandante Chávez, ha sido llevado también de la mano por el presidente Nicolás Maduro. Parte de los elementos que se suman al fortalecimiento del socialismo en Venezuela ha sido ya las distintas consultas. El año pasado, incluso antes de posterior al 28 de julio de las elecciones presidenciales, se celebró una gran consulta nacional propuesta por el presidente Nicolás Maduro, porque en las distintas comunidades del territorio venezolano se presentaron proyectos
para el desarrollo de acueductos o para el desarrollo de viviendas o para solucionar problemas locales identificados por la propia comunidad. Y lo que busca justamente el gobierno central es entregar recursos directamente a la comunidad para el desarrollo y para la solución de sus problemas más cercanos, de sus problemas que están en el torno a un territorio. Y es justamente allí una de las bases fundamentales también en la que se concentra el proyecto político del socialismo propuesto por el comandante Chávez, y es el poder de la comuna, el poder de las distintas organizaciones, y que ellos puedan autogestionar sus proyectos desde la asignación de los recursos. Y con ello no solo representa en la efectividad del logro de cubrir esas necesidades, sino también está la supervisión, la auditoría de la comunidad allí a lo interno. Eso minimiza y elimina prácticamente cualquier posibilidad de desvío, no solo de recursos, sino del interés propio de la solución de los problemas. Es parte de las cosas o de la mejora en la gobernanza, que ayuda también al fortalecimiento de la economía, pero fomenta la participación ciudadana en la toma de decisiones de sus comunidades y de sus territorios. Ese es el estatus que te puedo decir en estos momentos, que refuerza los derechos sociales y promueve un entorno para la educación y para la cultura de esa comunidad que se suma a ese fortalecimiento, al crecimiento y al aprendizaje constante que vivimos en este proceso. Y pienso que eso dice mucho de Venezuela, porque otros países, otros estados, podemos ver que con mucho menos, con un bloqueo mucho más blando, con unas sanciones mucho menores, se rinden directamente o no hacen esos tipos de programas o políticas sociales, ¿no? Yo pienso que también eso dice mucho de que en Venezuela podemos ver de que el poder reside en el pueblo, porque no solamente el poder son las elecciones y quien decide, sino después la toma de decisiones económicas, sociales. Si eso recae en un grupo monopólico empresarial o realmente recae en el pueblo. Si estáis haciendo referéndums, estáis haciendo pues auditorías o preguntando a la población de diferentes lugares en qué se deben gastar los presupuestos, ¿no? En qué se deben gastar los recursos. Si se está ofreciendo los servicios fundamentales para la población, de alfabetización, de medicina, de todo lo más elemental que está recogido en la Carta de Derechos de Naciones Unidas, que es lo más elemental, pues entonces deja mucho por delante a países como España u otros estados que sí que bien dejan en su constitución de que cada español, cada ciudadano tiene derecho a vivienda, tiene derecho a una educación digna, etcétera, etcétera, pero si luego lo privatizas todo, gente mendigando por las calles de Barcelona hay miles, etcétera. Yo pienso que dice mucho, porque cuando las cosas van bien, ¿no? Podemos entender que cuando el país las cosas van bien, se pueden destinar más recursos para lo social. Pero cuando las cosas no van bien, cuando te estrangulan desde afuera, yo pienso que dice mucho, dice mucho. Siguiendo un poco el hilo, me gustaría tocar un tema que es candente, un tema que no podíamos pasarlo por alto porque, bueno, estamos viendo de un auge de la extrema derecha, de los fascistas. No es una cuestión solamente en Estados Unidos, es una cuestión de Europa y de medio mundo, ¿no? En ese sentido, sé de que Venezuela está haciendo su aporte en ese sentido. Me gustaría que nos explicaras un poco cuáles son las iniciativas de Venezuela para luchar contra el fascismo. Qué bueno, Albert, que tocamos este punto, porque tal como tú lo describes, el auge de expresiones neonazistas
o expresiones similares, el fascismo que ha tomado auge y que incluso hoy se pretende borrar la historia, se pretende, incluso hay quienes comienzan a idealizar, a darle, a darle una característica positiva a un proceso que tanto daño ha hecho a la humanidad, por no hablar de todo lo que significó el auge del nazismo en Europa, que dio origen, por supuesto, a la Gran Guerra Patria, a la Segunda Guerra Mundial. Pero hoy en día, en nuestra realidad, esto ha venido cobrando una fuerza y ha llegado a unos niveles de alerta. Y Venezuela se ha sumado a otras iniciativas del mundo y se ha mantenido muy activa en lo que ha significado la lucha contra el auge del fascismo en el mundo. Y ha sido justamente una iniciativa del gobierno bolivariano en desarrollar, en generar espacios para el debate, en abrir espacios para la conversación, para la discusión, pero que no han sido iniciativas meramente discursivas o panfletarias, sino que están orientadas justamente es a unir los esfuerzos, a levantar la voz ante el mundo, a denunciar, pero a presentar propuestas también que nos permitan a nosotros luchar contra todo este tipo de expresiones que están en todos los niveles. Y cuando hablo de todos los niveles es que uno escucha hablar a ciertos personajes políticos en distintos espacios parlamentarios, de altos niveles de gobierno en países que se presentan incluso hasta como promotores de prácticas de este tipo, ¿no? Venezuela ha presentado la propuesta de la creación del Frente Internacional Antifascista. Ha convocado distintos espacios como congresos, festivales, ya justamente en el marco de la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro, este 10 de enero, durante esa semana se celebró en Caracas el Festival Internacional Antifascista, que forma parte o se suma a las distintas actividades programadas en el año 2024, que convocó este 10 de enero a más de 2.000 compañeras y compañeros que visitaron nuestro país para participar y darle continuidad a un programa que se centra y se reúne en Venezuela, pero que cada una de esas delegaciones, de esos grupos de coordinación del Frente Internacional Antifascista en cada uno de sus países, de sus espacios, en las distintas regiones del mundo, genera trabajo y actividades para discutir y debatir sobre este tema, porque es un flagelo mundial del cual no nos podemos hacer la vista gorda al respecto. Y Venezuela se presenta, se pone a la vanguardia de esta lucha para promover la paz, para promover el levantamiento o para denunciar ante el mundo lo que está ocurriendo, pero también para presentar alternativas que nos permitan a nosotros poder luchar sobre este flagelo mundial. Así que con la colaboración de movimientos sociales del mundo, académicos, políticos, y en los distintos sectores culturales, nos permite a nosotros, como venezolanos, sumarnos a esta lucha, ponernos a la vanguardia de la lucha también y seguir sumando esfuerzos en el mundo. Y no estoy seguro, y además es una línea del presidente Nicolás Maduro, seguirá formando parte de nuestra agenda futura de trabajo y de actividades, tanto en Venezuela como en cualquier país, en cualquier parte del mundo.
Pues eso es un aporte realmente histórico, porque al fin y al cabo vivimos momentos históricos en el cual hay un renacimiento del fascismo y iniciativas como estas yo pienso que hacen falta, ¿no? Siguiendo también por el tema histórico, me gustaría los minutos que nos quedan conversar también sobre un tema muy interesante que me parece, cómo surgieron las relaciones de cooperación entre Venezuela y Belarus. Realmente cómo surgen históricamente, porque me parece que es muy interesante entender cómo, bueno, pues también esa amistad que tenía Hugo Chávez con Alexander Lukashenko, pero ¿cómo se crean esos vínculos? ¿Cómo se llega a hermanar dos países que territorialmente están a miles de kilómetros de lejanía? ¿Cómo se llega a ese punto? Sí, bueno, son aproximadamente 10.000 kilómetros de distancia entre Venezuela y Belarus, entre Caracas y Minsk. Es una relación, nosotros, de hecho, este año ya estaríamos hablando, el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Belarus y Venezuela se dio desde el año 97, pero no es sino hasta la llegada del comandante Chávez a la presidencia de Venezuela, que se encuentran estos dos grandes líderes mundiales. Se conocen el presidente Lukashenko y el presidente Hugo Chávez, deciden dar un impulso a esta relación bilateral, y es para allá a partir del año 2006 que se comienzan a generar encuentros de alto nivel. Ya no era solo una relación diplomática concebida en los espacios de la Organización de las Naciones Unidas, sino que ya hacen presencia las misiones diplomáticas en las capitales de Belarus y Venezuela, y encuentran estos líderes, Chávez y Lukashenko, la oportunidad de fortalecer sus esfuerzos y valorar la importancia estratégica de crear unos puentes y unos lazos de hermandad entre Caracas y Venezuela. Caracas, a las puertas de Centroamérica, el Caribe y Suramérica, con el potencial que tiene geográfico Venezuela en el continente americano. Y Belarus con lo propio, también hacia la comunidad principalmente euroasiática, y con las fortalezas de Belarus también en los aspectos en los que encontramos nosotros oportunidades de cooperación y fortalecimiento para el bien, para el desarrollo de nuestros pueblos. Así ha sido y así ha nacido. Sin duda alguna que la amistad que se generó entre los dos líderes, el presidente Lukashenko y el presidente Hugo Chávez, marcó, bueno, una diferencia importante, porque estrechó aún más bajo la visión y el liderazgo de estos estadistas a orientar y a dirigir los canales de cooperación en este sentido. Creo que es parte de los triunfos y de las victorias que se ha tenido a lo largo de estos años en la cooperación bilateral entre Venezuela y Belarus, y que se encuentra pujante, activa, vigorosa. Recientemente, la última visita de alto nivel, bueno, fue justamente el viceprimer ministro Víctor Karankevich, enviado especial del presidente Lukashenko para representarlo en la toma de posesión, la toma de juramento del presidente Nicolás Maduro en Caracas. Oportunidad que sirvió también para reunirse en distintos espacios con las altas autoridades de gobierno, que incluyó al vicepresidente Ricardo Menéndez, que es copresidente de la Comisión Mixta para el Desarrollo Económico de la Cooperación Económica y Comercial entre Venezuela y Belarus. Así que
viceprimer ministro Karankevich y el vicepresidente Ricardo Menéndez se reunieron con los ministros de Industria, el ministro de Transporte, Vivienda, los distintos sectores, turismo, ciencia y tecnología, trabajando en lo que significará la hoja de ruta de desarrollo para los próximos 10 años entre Venezuela y Belarus, cumpliendo instrucciones claras y precisas del presidente Maduro y del presidente Lukashenko, porque ellos tuvieron la oportunidad de encontrarse en Kazán el año pasado, en el marco de la cumbre de los BRICS. Tuvieron la oportunidad de reunirse, conversar, de saludarse, pero también de discutir la política de desarrollo para el próximo decenio. Así están dibujadas las relaciones bilaterales entre dos países que tienen una visión compartida en lo que significa la construcción de un mundo multipolar. Dos países que se enfrentan también a la arremetida de sanciones y de bloqueos unilaterales por países que buscan, bajo su visión, hacer unos cambios de régimen político en cada una de estas dos naciones, con intereses, sin duda alguna, con intereses económicos, pero con intereses también de poder y de geoposicionarse en espacios en el mundo a través de la coerción, de la presión y del ataque. Pero también estamos convencidos, Venezuela y Belarus, en luchar contra estas fuerzas, en luchar contra los bloqueos y seguir trabajando en conjunto para encontrar caminos en el desarrollo de nuestras economías y de nuestros pueblos también. Yo pienso que es una aportación muy importante al desarrollo de ese mundo multipolar que ahora se está intentando de alguna forma impulsar y que será muy complicado, será muy difícil porque el imperio no va a dar su brazo a torcer, pero si existen esos lazos, esas cooperaciones, yo pienso que agilizará y ayudará indudablemente a ese establecimiento de un mundo mucho más justo. Ya prácticamente para acabar, porque el tiempo que nos queda es prácticamente muy poquito, me gustaría hacerle una muy, muy breve pregunta que bueno, es eso, ¿no? Es su visión de cómo van a ser o qué consejo dar en las elecciones presidenciales de Belarus del próximo 26 de enero, que están a la vuelta de la esquina. Quedan 12 días, me parece, o 11 días. Queda muy poquito. Entonces, me gustaría saber su visión. ¿Cómo ve la situación en el país? ¿Qué cree que va a suceder? Bueno, Belarus llega a una etapa muy importante de la vida política de este bello país, como es Belarus. Se convocan a unas elecciones presidenciales en el marco constitucional de la República de Belarus. El presidente Lukashenko es convocado y él acepta el reto nuevamente de presentarse como candidato presidencial para un nuevo periodo de gobierno. Yo no tengo duda que Belarus, con sus instituciones y con su gobierno, va a llevar adelante un proceso electoral democrático, en paz, garantizando su soberanía, pero también contrarrestando cualquier interés de querer generar zozobra o interferencia, principalmente la interferencia extranjera en este importante proceso electoral que vamos a estar presenciando nosotros acá desde la misión diplomática de Venezuela en Belarus. Ya la próxima semana, sí, pues la próxima semana comienza el voto anticipado y luego ya el domingo 26 las elecciones, el día central. Así que creemos que esto va a ser una victoria para el pueblo belaruso y se va a celebrar de esa manera, fortaleciendo aún más
la estructura del Estado de la República de Belarus. ¿Que enfrenta amenazas? Pues sí, las hay, son latentes. El presidente Lukashenko lo ha venido diciendo en distintas oportunidades y ha estado denunciando también lo que pudiera convertirse en la intención de querer generar zozobra y de querer generar tensión en la región. Pero sobre ese mismo tema, yo puedo comentar que tengo la plena seguridad que hay un control y un seguimiento permanente de las distintas organizaciones del Estado encargadas de preservar la paz en este país, que este proceso electoral se va a llevar en paz y en armonía, que los belarusos van a poder expresar su voluntad a través de las boletas electorales y que ya el Comité Central Electoral determinará a través del conteo de la voluntad popular quién va a ser el próximo presidente de la República de Belarus para el próximo periodo de gobierno. Venezuela acompaña este proceso, así lo expresó el presidente Nicolás Maduro en la reunión que tuvo con el viceprimer ministro Víctor Karankevich recientemente el día 11 de enero en Caracas, donde le transmitió el saludo al presidente Lukashenko, al pueblo belaruso, un saludo de paz, de solidaridad, de hermandad y de apoyo ante este proceso electoral también. Así que bueno, creo que el gobierno de Belarus ha tomado diversas medidas para garantizar este proceso electoral transparente y legítimo y esperaremos unos resultados favorables para el pueblo belaruso, porque en definitiva los procesos electorales, que son decisiones tomadas por el pueblo, y el pueblo es sabio en este sentido y sabrá colocar en la boleta electoral la mejor opción que existe para darle continuidad al desarrollo de este hermoso país. Quisieran muchos países, principalmente los vecinos europeos, contar con la capacidad de gobierno, con la fortaleza, con la atención permanente, con el seguimiento, el acompañamiento acucioso que se realiza aquí en la República de Belarus y que se ve expresado en el perfecto funcionamiento que existe en los servicios más básicos, pero que se extienden a lo largo de las tareas más complejas que puede tener un país. Pero basta con revisar el sistema de salud, el sistema de transporte, el sistema la economía belarusa. Entonces, existen al borde de Belarus muchos países que atacan y critican, pero que descuidan y no dejan y no ven al interior de sus países lo que está ocurriendo. Creo que pudieran sentir envidia, incluso. Yo también soy de la misma opinión. Lo que pasa es que precisamente por eso utilizan la censura o simplemente dicen que aquí hay una dictadura que prácticamente se come a los niños por la calle, ¿no? Como dicen de Venezuela. Pero bueno, muchas gracias por esta oportunidad que nos ha dado de entrevistarlo. Se nos acabó el tiempo y nada, espero que, como dije en la primera entrevista que tuvimos aquí al compañero José Miguel Villarroya, que esa no fuese la última, sino la primera de muchas, y ahora pues estamos ya en la segunda entrevista, ¿no? Entonces el proyecto pues lo iniciamos con mucho interés aquí en Radio Belarus en español. Muchas gracias nuevamente y esperamos, compañero Franklin, tenerlo en un futuro. Muchísimas gracias a ti, Albert. Gracias a la oportunidad de Radio Nacional de Belarus por esta conversación. Yo también estoy a la orden para poder compartir, conversar y discutir sobre los distintos temas que seguramente vamos a tener
a lo largo del año 2025. Muchas gracias.